Son las 7:01 de la mañana, bienvenidos ya al Comercio TV, aquí estamos en día martes, Ali. Día martes con toda la información necesaria a esta hora de la mañana. Les damos la bienvenida a todos quienes ya nos sintonizan. Quito tiene tráfico y fuerte. En pantalla, nuestra señal satelital muestra que la ciudad de Quito tiene movimiento ya a esta hora fuerte. ¿Se acuerdan? Hace una hora, en primera hora dijimos que el tráfico del Trébol iba a estar complicado. Pues una hora después vemos zonas totalmente rojas, bajan desde el Valle de los Chillos, ahí lo estamos viendo, y se desenvuelven hacia la José María Velasco Ibarra. Esta ruta conduce hacia la 12 de octubre, ahí estamos en la Ladrón de Guevara. Si seguimos por la Ladrón de Guevara, caemos a la 12 de octubre, donde estuvo Sofía Vintimilla, y ya había tráfico a las 6 de la mañana. Miren la 12 de octubre, lo congestionada que está, igualmente Alfredo Mena Camaño, vías adyacentes a esta 12 de octubre, también la Madrid está congestionada. Si vamos un poco más arriba, en la casa, esta es la Isabela Católica, que tiene también tráfico fuerte, ahí estamos viendo la Isabela Católica. Esta es La Coruña, la Colón, vemos que todo el centro y el hipercentro de Quito a esta hora presenta tráfico fuerte. Si vamos a las rutas adyacentes, vemos que en la zona de La Gasca, por la Avenida América, también el tráfico a esta hora está fuerte. Le informamos para que usted tome pues las vías, si puede, y se encuentra alternas, o en todo caso salga con un tiempo adecuado. Ahí está, entonces, para que usted tome todas las precauciones del caso y pueda tener paciencia con el tráfico y también llegar muy bien a sus destinos. Vamos a empezar. Empecemos. Y les contamos que la tarde de este lunes 20 de mayo, jueces titulares y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral fueron posesionados por la Asamblea Nacional. En esta misma sesión se posesionó a los miembros del directorio del BIES. Durante la sesión plenaria número 596 se posesionó a Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri Yanga y Fernando Muñoz Benítez como jueces titulares del Tribunal Contencioso Electoral. El tribunal se reunirá para designar a las autoridades que corresponden ya de manera definitiva para efectos de que justamente se continúen funciones y vayan asumiendo cada uno de los jueces y juezas las responsabilidades que le corresponden. Además de ellos, Wilson Ortega, Ivonne Coloma, Juan Maldonado, Richard González y Roosevelt Cedeño fueron posesionados como jueces suplentes. Algo que llamó la atención fue que dentro de la ceremonia de posesión, el juez suplente Richard González sacó un cartel con la leyenda "Yo protesto". Su posición se debería a que dentro del proceso de designación habría existido irregularidades, entre estas lo concerniente a la paridad de género. No me corresponde a mí hacer ningún tipo de apreciación sobre eso porque eso le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, que resolvió calificar y determinar puntajes. En base a los puntajes es que justamente viene el orden de designación de los jueces. Durante la ceremonia también se posesionó a los miembros del directorio del BIES, Marco Patricio Naranjo Chiriboga como representante de los jubilados y Wilmer Darío Cóndor Paucar como representante de los afiliados. Ellos se refirieron al tema de los préstamos hipotecarios. Tenemos que hacer un análisis, una auditoría de cómo se determinaron y cómo se dieron los préstamos desde hace años, porque esto viene desde años atrás, unos 8 o 10 años atrás, y en función de una forma técnica poder determinar si efectivamente esto amerita hacer cambios trascendentales. Como indicaba Marco, no tenemos que afectar tampoco a los ecuatorianos, a los afiliados y a los jubilados. De esta forma, después de cumplir con los diferentes procesos, quedaron posesionados quienes fueran designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición para liderar estas instituciones. Informó Javier Rosero. La Contraloría General del Estado detectó presuntas irregularidades en el otorgamiento de la naturalización de Julian Assange, además de inconsistencias y pagos sin sustento en su mantenimiento y permanencia por casi 7 años allá en la embajada de nuestro país en Londres. Miremos. En el primer informe borrador del examen especial realizado por la Contraloría a los procesos de otorgamiento de asilo político y naturalización de Julian Assange, determinó que la Cancillería habría violado la Constitución y la Ley de Movilidad Humana al haber incumplido con varios requisitos. Por ejemplo, vivir mínimo 3 años en el Ecuador. Para este proceso se utilizó un formulario distinto. No se pagó aranceles por $800 para la naturalización, además de que este trámite no consta en el sistema de
de Información Estatal, SIGEL y Kipux, que es obligatorio. Datos nada novedosos ni reveladores para la defensa del australiano Carlos Poveda, quien insistió en que el trámite para un asilado es más flexible, además de que no se estaría tomando en cuenta tratados internacionales. El tratamiento a un asilado para los efectos de naturalización son mucho más flexibles que los legales, que los normales. Por ejemplo, se advertía que no se ha pagado tasas consulares. Yo simplemente pediría a la gente de Contraloría, aquí hay abogados distinguidos, que lean lo que dice el Estatuto de Refugiados. Inclusive puede haber una especie de no cobro de aranceles por la misma situación de asilado. Este informe borrador comprende el periodo de enero del 2012 a diciembre del 2018, tiempo en el cual estuvieron como canciller Ricardo Patiño, Guillaume Blom y María Fernanda Espinosa. El texto además detalla varios incidentes entre Assange y el personal que trabaja en la embajada, como malos tratos, falta de higiene, orden y temas de seguridad, mismos que habrían sido debidamente notificados por los embajadores de Ecuador en Londres y sobre los cuales Contraloría no identificó acciones concretas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de ellos Juan Falconi Puig, quien estuvo presente en la lectura. Yo por precaución informaba todo, por precaución de que en un momento dado podría haberse dado un incidente mayor. ¿Estaba en riesgo la integridad de quienes estaban en la No. Hubo a veces hasta amenazas de bombas, tuve que hacer intervenir a la policía, porque lo que expliqué en algún momento, había gente que estaba muy de acuerdo y muy a favor del país con el asilo, y había otra gente que no estaba de acuerdo y no estaba a favor con el asilo. Entonces había intereses todo el tiempo en distintos sentidos. Mientras tanto, en el borrador de un segundo examen especial se determinó que al Estado ecuatoriano, sin contar con los gastos realizados por la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, le costó $795.372 la manutención y permanencia de Assange en el periodo 2012 a septiembre del 2018, rubros que costearon servicios de lavado, servicios médicos, alimentación, internet, consultorías legales y comunicacionales, adecuaciones de su habitación, eventos públicos, pasajes y viáticos. Estos gastos fueron cubiertos por un fondo rotativo y una caja chica, además de 4 fondos especiales de la embajada, pagos sobre los cuales Contraloría no encontró ningún sustento. A partir de la notificación de estos informes especiales, los involucrados tienen 5 días para presentar sus pruebas de descargo. En Quito informó Adriana Rojas. Y la Fiscalía de Ecuador ordenó la inspección e incautación de pertenencias de Julian Assange, que se encontraba en la embajada ecuatoriana en Londres, hecho que ha sido criticado por Wikileaks y la defensa del informático. Funcionarios de la Fiscalía ingresaron a la Embajada de Ecuador en Londres para revisar las pertenencias del fundador de Wikileaks, Julian Assange, hecho que fue denunciado por la organización mediática internacional. El Ecuador no ha permitido ni la presencia de Julian Assange ni la de oficiales de Naciones Unidas. Según el portal, en el material incautado se hallan 2 manuscritos de Assange, documentos legales, registros médicos y equipos electrónicos. El tema de los documentos de defensa jurídica y sobre todo también documentos de su salud. Esos 2 documentos o 2 tipos de información son reservadas, son confidenciales. Wikileaks ha denunciado públicamente que el accionar del gobierno de Lenín Moreno es ilegal. Ante esto, la Cancillería del Ecuador especificó en un comunicado que el proceso corresponde a las investigaciones que se ejecutan para identificar posibles elementos que quizá se pudieron usar para cometer delitos. La inspección e incautación del material se da tras un pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hecho por el cual Wikileaks denuncia que las pertenencias de Julian Assange están siendo entregadas al país norteamericano. Ante esto, la Cancillería respondió: En caso de que la Fiscalía decida incautar alguna de las pertenencias del señor Assange con propósitos de investigación judicial, estos serán remitidos al Ecuador según los procedimientos legales aplicables. Si de los análisis que efectúe la Fiscalía se concluye que alguno de los bienes incautados se deben transmitir a los peticionarios de asistencia judicial, se procederá a hacerlo siguiendo las normas y procedimientos legales de rigor. Assange permanece en Londres cumpliendo una condena de 50 semanas por no presentarse ante la justicia, mientras espera la audiencia de su extradición a Estados Unidos, misma que se realizará el 30 de mayo. Informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que las autoridades suecas emitieron una solicitud de orden de detención contra el informático Julian Assange, quien se encuentra en una prisión en Londres. La causa, una probable sospecha de violación,
Queda en manos del tribunal decidir sobre este caso que años atrás prescribió. Assange en reiteradas ocasiones ha afirmado que el acto sexual expuesto por la demandante fue consensuado y que todo se trata de una persecución política. Vamos a un corte comercial. Al retornar, 4 días de luto fueron declarados por la muerte de Julio César Trujillo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También los hechos ocurridos en la plenaria del pasado 13 de mayo, donde habrían agredido a Julio César Trujillo, serán investigados. Esto lo resolvió el contralor Pablo Celi. Estas informaciones y otras al retornar. 7:11 en la mañana, la temperatura en Quito 8 grados centígrados. 7:16 en la mañana, gracias a usted por acompañarnos en la señal de Televicentro en el Ecuador y el mundo entero. Mediante decreto ejecutivo número 744, el gobierno nacional decretó 4 días de luto por el lamentable fallecimiento del doctor Julio César Trujillo. Recordemos que el doctor Trujillo fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Veamos. Tras el sensible fallecimiento del doctor Julio César Trujillo Vázquez, quien se desempeñó como presidente de la Fundación Transparencia y Control Social y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el gobierno del presidente Lenín Moreno emitió su decreto ejecutivo número 744, mediante el cual establece 4 días de luto nacional. En el artículo 1 del decreto se establece la declaratoria en el territorio nacional durante los días 20, 21, 22 y 23 de mayo del 2019, tiempo en el cual el tricolor patrio permanecerá a media asta en edificios públicos y privados, tanto civiles como militares. Informó José Morales. Y los hechos ocurridos en la plenaria del pasado 13 de mayo, donde habrían agredido a Julio César Trujillo, serán investigados. Así lo resolvió la Función de Transparencia y Control Social, quienes solicitarán a la Fiscalía que indague los hechos. En sesión extraordinaria, la Función de Transparencia y Control Social resolvió solicitar a la Fiscalía General del Estado que se investigue a quienes habrían agredido verbalmente al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, en la plenaria del pasado 13 de mayo. Una resolución que reivindica el derecho de la sociedad y del Estado a tener garantías para su pacífico, democrático y normal funcionamiento, al tenor de las leyes que precautelan la seguridad, el orden público y particularmente al tenor de la ley del adulto mayor, que también fue, en este caso, desconocida y lesionada severamente. Recordemos que aquel día un grupo de críticos al expresidente del Consejo lo insultaron, tachándolo de abusivo y ladrón. Al día siguiente el jurista fue internado en un hospital de la capital por un derrame cerebral que 5 días después culminó en su deceso. Por esta razón, Manuel de Jesús Peñafiel, presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, que agrupa a 196 organizaciones, pondrán una denuncia en contra de estas personas por lo que atentaron contra su vida. Esto no hubiera pasado si estos señores no hubieran ido a atormentar al Consejo de Participación Ciudadana para tomarse las instalaciones públicas. Por otra parte, el organismo de Transparencia y Control Social resolvió también solicitar al presidente de la República, Lenín Moreno, que declare el 19 de mayo, fecha en que falleció Trujillo, como el Día Nacional del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública. La misma fecha fue escogida por los funcionarios para celebrar el Día de la Función de Transparencia. Informó Patricia Aldaz. A esta hora vamos con Sofía Vintimilla. Ella se encuentra en este es el museo que tiene, no es el museo, este es en la parte de la Universidad Católica donde están velando a Julio César Trujillo. Ahí pues se ha levantado desde horas tempranas de ayer la posibilidad para que ustedes vayan y le den el último adiós en esta capilla ardiente. Así que Sofía, buenos días. Adelante, cuéntenos.
Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Estamos en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el Auditorio Mayor. Aquí, este es el tercer día que se levantará la capilla ardiente en honor al doctor Julio César Trujillo. Es importante señalar que ayer se abrieron las puertas alrededor de las 7 de la mañana y hoy, por motivos de limpieza, se van a abrir a las 8 de la mañana. Sin embargo, nosotros hemos podido tener acceso a las instalaciones y vamos a ingresar en este momento para que vean cómo el lugar está muy bien decorado. Tiene muchísimas flores y, por supuesto, el féretro está con la bandera del Ecuador. Es importante señalar que a partir de las 11:30 de la mañana se llevará a cabo una misa en este lugar y luego sí los honores de Estado, y luego el doctor será trasladado sus restos mortales hacia el Colegio San Gabriel, hacia el Templo de la Dolorosa, donde también se oficiará una misa, puesto que el doctor era muy devoto a la Virgen de la Dolorosa, y de allí que por eso se realiza esta actividad. Y si posteriormente serán trasladados hasta el Camposanto Monte Olivo los restos mortales. Ayer se vivió una intensa agenda de actividades en este lugar. Muchas autoridades, familiares y amigos llegaron a este sitio y todos con esa ofrecimiento, obviamente, a su familia, del sentido pésame. También la Policía Nacional estaba aquí precautelando la seguridad de todos los asistentes y, por supuesto, haciendo aquí un cortejo para los restos mortales del doctor. Varios expresidentes de la República también llegaron a este sitio, como Rosalía Arteaga, quien no descarta la posibilidad de continuar esta iniciativa que tenía el doctor Trujillo de llamar o buscar las propuestas para poder convocar a una consulta popular en donde se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo al cual el doctor Trujillo alrededor de 14 meses lideró cuando este fue transitorio. Además, también, como les manifestaba, varios presidentes del Frente Unitario de Trabajadores, además de la Comisión Anticorrupción, estuvieron en este lugar, y lo más destacado es que vino mucha gente de la sociedad civil también aquí. Mencionaban que muchos habían conocido al doctor Trujillo y también tenían muchísimo dolor por esta pérdida, y de allí también que fueron momentos muy emotivos para la familia del doctor Trujillo. Esa es la información. Nosotros, por supuesto, vamos a permanecer aquí. Tenemos entendido que alrededor de las 11 o 11:30 de la mañana, el presidente de la República vendrá a este lugar para, suponemos, acompañar esta caravana hacia el Colegio San Gabriel, hacia el Templo de la Dolorosa. Esa es la agenda planificada hasta el momento. Mientras tanto, ustedes continúan con más noticias. Sofía Intimilla, del Centro Cultural de la Universidad Católica. Ahí se está velando los restos mortales de Julio César Trujillo hasta las 11. Tenemos un día en el cual hoy día los ecuatorianos, los adeptos políticos y no políticos y en general, le decimos adiós a este jurista, político y también que fue presidente de Participación Ciudadana. Adelante. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio deberá prorrogarse en funciones una vez que el Consejo Nacional Electoral, CNE, no puede entregarle las credenciales a los ganadores de las urnas. Esto porque aún existen apelaciones por resolver. La presentación de 2 apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral, una de Fausto Lupera y otra de David Rosero, alarga la entrega de credenciales a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ganaron en las pasadas elecciones. Nosotros tenemos 5 días de plazo para resolver los recursos de apelación. Luego de que se haya admitido a trámite, apenas el recurrente cumpla con los requisitos que le falten para que pueda admitirse a trámite, en 5 días el tribunal resolverá. Se está alargando, pero hay que cumplir con esos procesos. Son derechos de los actores, de los sujetos políticos que tienen la posibilidad de hacerlo y nosotros no podemos interrumpir el debido proceso. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, descarta la posibilidad de que se pueda entregar credenciales a aquellos candidatos que no tienen impugnaciones. No podemos entregar credenciales porque sabemos que están haciendo el proceso de elecciones, han pedido nulidad de elecciones y eso afecta a todos los candidatos. Con esto, el Consejo Transitorio sigue prorrogado en funciones. En cuanto al tema de la provincia de Los Ríos, se presentaron 17 objeciones ante la Junta Provincial Electoral, las mismas que fueron dados contestación en días pasados. Tengo entendido también que al Tribunal Contencioso Electoral entraron 8 apelaciones que también tienen que resolver. En Los Ríos se procederá de otra forma.
se ha dado la orden a la Junta Provincial de que las dignidades que no tengan ningún problema, ninguna impugnación o apelación, se vaya ya entregando credenciales. Informó Héctor Romero. Y continúan los problemas para poder elegir las autoridades de las 4 comisiones legislativas. Los desacuerdos internos han provocado molestias en varios de los legisladores que forman parte de la nueva mayoría. Muchos se inclinan a que sea el Pleno de la Asamblea el que resuelva este problema. Veamos. Era un inusual lunes en la Asamblea. Un ir y venir de legisladores ponían la tónica de una jornada intensa de reuniones que buscaban desbloquear la elección de las autoridades en al menos 4 comisiones, donde el acuerdo legislativo no se pudo concretar. Por ejemplo, en la Comisión de los Trabajadores se eligió a un presidente por fuera del acuerdo, dejando de lado a quien debía presidir la comisión, María José Carrión. Lo que yo espero es que la presidencia de la Asamblea actúe de oficio, recibiendo la información de cómo se actúa en ese caso, y si no, pues emitiré un informe al presidente de la Asamblea para que él conozca que no se cumplió con los procedimientos legales. Y desde Alianza País hay críticas a estas decisiones que han tomado varios legisladores de forma independiente, por lo que dicen la decisión en la Comisión de los Trabajadores fue ilegal. Y por eso el llamado fraterno que hacemos a los demás colegas de las demás bancadas es a respetar los acuerdos, así como nosotros hemos respetado los nuestros. Y es que el acuerdo que firmaron 4 bloques no se ha podido consolidar del todo. Otra comisión donde existen problemas es la de gobiernos autónomos. Aquí se debía elegir a Héctor Yepes como presidente y a Vilma Andrade como su vicepresidenta, pero el legislador Bayro Zuquilanda de Creo también busca la vicepresidencia y aquí nace el conflicto. Yo simplemente pido que se respete la dignidad de cada legislador y lo que se propuso se mantenga. Conflicto que según el asambleísta Zuquilanda se genera por un deficiente nivel de coordinación. Culpa a Luis Pachala, coordinador del bloque, de los errores cometidos. Pachala lo reconoce. Los resultados están a la vista, es lo que pasó. Y entonces eso es sobreentendido de que las negociaciones fallaron. Tal vez en el momento de matrizar las comisiones no se visualizó completamente cómo iban a quedar las mayorías. Otra de las comisiones donde existe conflicto es la de educación, donde Yanine Cruz de Creo debía ser electa según el acuerdo como presidenta, pero la gobiernista Silvia Salgado no da su brazo a torcer y estaría conformando una mayoría para no permitir la elección de Cruz. La propia asambleísta Salgado había señalado que ya no votaría por la asambleísta Cruz, entonces son situaciones que obviamente se dan en estos procesos democráticos. Si estos conflictos no se solucionan en esta misma semana, todos se inclinan a que sea el Pleno de la Asamblea el que tome la última decisión y desbloquee el acuerdo. Mientras tanto, las reuniones para buscar una salida legal se multiplican en la Asamblea, a la espera de que el humo blanco pueda salir de estas comisiones y se puedan elegir a sus autoridades. Informó Javier Gallo. Y varias reacciones se registran en la Asamblea Nacional ante el anuncio de que se enviará un paquete de reformas laborales que, entre otras cosas, incluirían nuevas formas de contratación. El anuncio del gobierno de que enviará hasta la Asamblea un paquete de reformas laborales que incluirían cambios en las modalidades de contratación causan las primeras reacciones. Desde el sector de derecha en la Asamblea se afirma que estas reformas son necesarias si se busca dinamizar la economía del país y si se busca generar más empleo. El gobierno está impulsando los diálogos. Estos diálogos son buenos, pero con acciones de cambio positivo que permitan generar plazas de empleo. Porque los que ya tienen un trabajo, ellos no necesitan empleo, pero 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Tenemos que buscar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para generar esas facilidades de empleo. Cosa que rechazan desde el correísmo, que afirman que lo único que busca esta reforma es beneficiar a los empresarios a costa del esfuerzo de los trabajadores. Por su parte, ellos anuncian que no apoyarán una posible reforma en ese sentido. No nos olvidemos que estamos hablando nada más y nada menos de la ampliación en la jornada laboral y de esta manera diariamente trabajar 12 horas. Esto indica de que no tienen previsto reconocer horas extras y extraordinarias. Que el gobierno busca congraciarse con el Fondo Monetario Internacional y así cumplir con las recetas del organismo de crédito. Que viabilizar esta reforma sería dar paso a la flexibilización laboral, aseguran. Todo esto responde a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. No tenemos por dónde perdernos y lamento mucho, una vez más, que dirigentes sindicales de la CUD y del FUD se presten para este juego simplemente para atender la voraz
intención del Fondo Monetario Internacional. Son las primeras reacciones desde la Asamblea ante el anuncio del envío de una reforma laboral por parte del Ejecutivo. Informó Javier Gallo. Y a propósito de la reforma laboral, esta despierta criterios realmente encontrados. Para los trabajadores se trata de un retroceso en materia de conquista laboral, mientras que para el sector empleador asegura que la propuesta va por buen camino. Veamos. Para el ministro de Trabajo, Andrés Madero, la reforma pretende dar paso a la generación de mayores fuentes de empleo. Tomando en consideración la actividad económica que realice la persona y la empresa para la cual presta sus servicios. Previo acuerdo por escrito entre el empleador y el trabajador, que será registrado ante el Ministerio de Trabajo, quien velará con el cumplimiento de esta norma, se podrán realizar otro tipo de jornadas que sean acordes a la realidad económica. Entre esas reformas planteadas se establece la denominada flexibilización de la jornada. Con ello, se permite la existencia de las 40 horas semanales de manera especial, logrando que las empresas contraten personal que cumpla con un horario diverso por día. Siempre previo acuerdo en las partes y que no superen las 40 horas semanales. Las horas que superen las 40 horas semanales tendrán los recargos establecidos en la ley. De su parte, el representante del sector empleador aseguró estar de acuerdo con el planteamiento alcanzado a través del Consejo Nacional del Trabajo. Porque las empresas necesitan crecer y para crecer tienen que contratar a más gente. Y lo que impide que se junten las empresas que quieren contratar y las personas que quieren trabajar es esa legislación laboral caduca. Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores dio a conocer su postura contraria al proyecto de reformas. Según lo manifestado, se trataría de un retroceso en conquistas alcanzadas. Esto va a significar a seguir inyectando más recursos al bolsillo del empresario y recortar derechos trabajadores, como es lo que se pretende, eliminar los recargos de horas suplementarias. Al final, ambos sectores, el empleador y el trabajador, dieron a conocer sus posturas sobre los puntos que se deberían abarcar para mejorar las ofertas de empleo a nivel nacional. El contrato por horas es clave para que el Ecuador le dé empleo a la gente que está demandando trabajo. Los negocios en el mundo real tienen horas pico y por eso el contrato por horas facilita la contratación. Si queremos generar fuentes de trabajo es incentivando la pequeña y mediana industria, inyectando capitales allí, préstamos a largo plazo y a bajos intereses, donde puedan tener la capacidad también de contratar efectivamente a la juventud. Informó José Morales. Y dentro del caso denominado Arroz Verde, la Fiscalía solicitó que el expresidente de la República, Rafael Correa, y el exvicepresidente Jorge Glass rindan su versión sobre los supuestos aportes recibidos para el movimiento Alianza País por parte de 8 empresas internacionales. Jorge Glass, quien está preso en el centro penitenciario de Cotopaxi, no dio su declaración porque no habría sido notificado, según dio a conocer el abogado. En el caso del exmandatario, sus abogados no acudieron a la Fiscalía, por lo que no hubo ninguna conexión con Rafael Correa. Para este 21 de mayo está citado el exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado. 7:33 en la mañana, vamos a contarles que los maestros jubilados anuncian una movilización para el próximo miércoles. Esto en respuesta a la falta de atención de autoridades en el no pago de sus jubilaciones. Además solicitan se enjuicie políticamente al ministro de Economía. Miremos. 12 años de lucha sin respuesta positiva que les lleva a tomar una resolución. Realizar una concentración nacional el día miércoles 22 a las 8 de la mañana en el Parque del Arbolito y una movilización ante las principales autoridades del país con los siguientes objetivos. Primero, solicitar el llamado inmediato a la Asamblea Nacional, solicitarle el llamado inmediato a juicio político al señor ministro de Finanzas. Los argumentos serían no haber cancelado los haberes a los maestros desde el 22 de noviembre pasado, como desacatar la ley interpretativa aprobada por la Asamblea Nacional. Y que estaba en vigencia que desde el 16 de abril pague a 8.600 maestros jubilados del 2008, 9 y 10. Desacata la Constitución de la República cuando no paga a 9.000 maestros que se jubilaron 2015, 16 y 17 y que han presentado todos los documentos. Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, argumenta que son 22.000 docentes a nivel nacional que se encuentran en el olvido. Pero eso no es todo.
Su preocupación se ahonda al pretenderse disminuir los 350 millones de dólares que constan en la proforma presupuestaria y que se habría anunciado sería para este sector. Se nos comunica que en este año únicamente se destinará cerca de 100 millones. De los 350 se reducen a 100 millones y que los 250 serían para los pagos, para el pago en bonos. Pero ¿qué sucede con esto de los 100 millones que se pretende pagar hasta diciembre? Desde luego, si es que hay el presupuesto necesario. Piden a las autoridades ponerse la mano en el corazón y atender sus demandas. Al no recibir el incentivo jubilar al que tenemos derecho, realmente aqueja a todas las familias cuyos miembros tienen la necesidad de gastar en medicamentos, en atención a cada uno de los compañeros que pasan de los 70 años o más. Informó Héctor Romero. Y tras la solicitud del Ecuador, el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dio la bienvenida hoy al país para ser uno de sus miembros. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, quien se encuentra en París recibiendo este beneplácito para el Ecuador, destacó como un hecho histórico para el país el haber sido aceptado de manera oficial por uno de los organismos más importantes del mundo. Con la inclusión al Centro de Desarrollo, el Ecuador pasa también a formar parte del programa regional OCDE para América Latina y el Caribe, cuyos pilares de productividad, inclusión y buena gobernanza constituyen prioridades para el gobierno del presidente Lenín Moreno. Gracias por acompañarnos en este día martes. Una narcoavioneta se precipitó a tierra. Esto sucedió en San Lorenzo, en el sector fronterizo con Colombia. Este accidente aéreo se registró en una de las pistas de la hacienda Palmicultora, cerca a la vía que conduce a Mataque. Veamos. Todo parece que la avioneta tipo Cessna buscaba aterrizar en una pista de tierra en el interior de una hacienda palmicultora. Al piloto aparentemente le faltó pista y se fue a parar en una especie de zanja. De la novedad fue notificada la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Una patrulla fue la primera en arribar al sitio. En el lugar se topó con la aeronave, tanques de combustible y unos bloques forrados con cinta de embalaje. Recibimos información por parte de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas indicando que una avioneta se ha accidentado en nuestro sector de responsabilidad. Se trataba de una avioneta color blanca con tomate y café de nombre Centurión 2 de matrícula N286TC. Al parecer los ocupantes salieron ilesos, abandonaron el sitio del accidente. Los uniformados solo encontraron evidencias de una supuesta actividad ilegal. A unos 30 metros de donde quedó la aeronave, aparecieron bultos negros entre la maleza. Con unos 240 ladrillos o bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Presumen que la aeronave llegó del extranjero, que tenía planificado cargar en la zona de frontera. Todo apunta a que quienes cuidaban el cargamento millonario contaron con el tiempo necesario para sacar o esconder más bultos. Solo dejaron lo que ya no alcanzaron a cargar, tal vez por temor a ser descubiertos o porque presintieron el movimiento de patrullas militares. Coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía, se encuentran en este momento realizando los diferentes protocolos para poder ejecutar la judicialización. La hacienda está a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, es decir, punto estratégico para el movimiento de las organizaciones narcotraficantes. No hay personas detenidas. En la cabina encontraron documentos que hacen presumir que los ocupantes eran de nacionalidad mexicana. Los pormenores de este caso es que este tipo de avionetas están siendo usuales en nuestro país. Entendamos que la ruta de pronto viene de México, viene Centroamérica, Guatemala posiblemente, Ecuador, hacen su cargamento aquí y suelen salir por la misma ruta. El trabajo investigativo quedó a cargo de la policía. En este caso no se trataría aparentemente de una pista abandonada o clandestina adecuada para actividades ilícitas. Más bien estarían utilizando una pista de avionetas que cumplen labores de fumigación. En Quito informó Iván Casamen.
La provincia del Cañar es un mágico rincón del austroecuatoriano que ofrece a sus visitantes la oportunidad de realizar turismo arqueológico. En la siguiente nota les contamos los lugares que usted puede visitar. La capital arqueológica del Ecuador es la provincia del Cañar. En este mágico rincón del país, usted podrá visitar lugares emblemáticos y rodeados de historia. En los Andes australes se encuentra Ingapirca, el monumento arqueológico prehispánico más importante del país. Majestuosos e invalorables restos culturales que son el testimonio histórico de importantes sociedades andinas como la Cañari y la Inca. Ingapirca se encuentra a una altura de 3.160 metros sobre el nivel del mar. Término Ingapirca es quichua, que significa pared o muro del Inca, donde fueron asentados dos culturas prehispánicas, los cañaris hace más de 1000 años y los incas hace más de 518 años. A 11 kilómetros de la ciudad de Azogues se encuentra el Cerro Cojitambo, considerado como el parque de escalada en roca más grande del Ecuador. La roca está considerada una de las mejores del país en cuanto a la parte técnica, ya que brinda muchas posibilidades. Tenemos escaladas, vías de escalado, rutas de escalada deportiva, tradicional y asequible a todo el público. Cojitambo ofrece a los turistas la posibilidad de practicar la escalada, llegar a la cima y conocer el complejo arqueológico que allí se encuentra. Este sitio fue construido por los cañaris aproximadamente en el año 500 a.C. Estuvo ocupado hasta el año 1532, que fue cuando llegaron los españoles a este lugar. Rutas llenas de historia y aventura en Cañar, el mágico rincón del austroecuatoriano, que espera por usted, informó Carolina Cuenca.